claro que no es falta de tiempo, es falta de enfoque. En ocasiones no sabemos cómo priorizar las actividades del día, mucho menos las de la vida. Así que bueno, pues si quieres recordar cómo priorizar lo más importante en tu día a día, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Estoy encantada cada vez que me acompañas a través de estos videos. Bueno, pues agradezco muchísimo, es tu tiempo y es una forma de que podamos compartir información, ideas y cosas que nos van a ayudar. Bueno, si es la primera vez que te encontraste con algunos de estos videos, bueno, aquí en este canal vas a ver que hay contenido que está desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también vas a ver videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo humano. Así que bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema de desarrollo personal y que justamente en ocasiones se nos complica a la mayoría de las personas o todos hemos estado ahí. A ver, ¿cómo aprender a priorizar las cosas? En ocasiones no podemos priorizar y decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para hablar con tal persona, o no tengo tiempo para ir al súper, o no tengo tiempo para hacer tal o cual actividad. Bueno, no es falta de tiempo. En ocasiones es que no hemos aprendido realmente a identificar cuáles son esas actividades que nos van a ayudar a avanzar. Así que bueno, acá hoy quiero compartirte 3 diferentes cosas que podemos hacer para aprender a priorizar nuestras actividades y acercarnos hacia las metas que estamos buscando. Bueno, la primera de ellas es que podamos identificar cuáles son las 3 principales áreas que merecen atención actualmente en nuestra vida. Hay un ejercicio en coaching y seguramente si tú te dedicas al coaching ya lo has visto por ahí o simplemente lo habrás escuchado, que es la rueda de la vida. Este cuestionario incluye 10 diferentes áreas de la vida en donde podemos hacer una autoevaluación de cómo estamos en cada una de ellas. Bueno, acá es importante como estrategia número 1 para aprender a priorizar, poder identificar cuáles son las 3 áreas más importantes en las que tú te quieres enfocar en este año. Por ejemplo, si tú te quieres enfocar de forma prioritaria en tu salud o te quieres enfocar de manera prioritaria en tus relaciones interpersonales o te quieres enfocar en el trabajo. Bueno, cualquiera que sea tu prioridad en este momento, es necesario que puedas tomar nota de cuáles son esas 3 áreas más importantes, porque de ahí se van a desprender cuáles son las acciones que están relacionadas con esas áreas. Y de esa manera vas a ir desechando todas aquellas actividades que no te agregan valor. Así que, por ejemplo, si en el día a día tú dices, a ver, realmente estoy invirtiendo demasiado tiempo haciendo tal cosa o dejando de hacer alguna otra, bueno, pues acá fácilmente tú vas a poder identificar cuáles de esas actividades están relacionadas con tus áreas prioritarias. Y si están relacionadas con tus áreas más importantes de la vida, entonces vale la pena seguir llevándolas a cabo. Sin embargo, si sucede lo contrario y no están relacionadas con tus áreas más importantes, de ahí a que es importante reducir el tiempo que invierto en cada una de ellas. La segunda forma o estrategia de enfoque para poder identificar nuestras prioridades y dejar de lado todo aquello que no nos está ayudando, pues es aplicar la famosa regla de Pareto. Claro que tú has escuchado y ya la has aplicado en algunas otras áreas de la vida. El 80-20 de Pareto nos ayuda aquí también para poder identificar cuáles son esas acciones concretas que realmente nos están ayudando a avanzar hacia las metas o hacia el tipo de vida que queremos. Así que, por ejemplo, de forma súper fácil, tú puedes identificar en el día cuál es esa una tarea que te va a ayudar a avanzar y a progresar hacia la meta en cuestión, hacia el área que es prioritaria en este momento de tu vida. De esa manera vas a sentir que el día no está perdido, que realmente no malgastaste el
el tiempo que estuviste tal cual trabajando y enfocándote todo el día, desde la mañana hasta que se terminó. Bueno, pues acá es importante que tú puedas al menos realizar una o dos tareas que sean las más importantes y que estén alineadas y conectadas con esas áreas prioritarias de las que hablábamos. Así te vas a sentir que realmente estás incrementando la productividad y vas a sentir que realmente estás avanzando hacia lo importante. Ahora, acá igual el 80-20 nos habla también, hay un 80% de actividades que realmente podemos estar haciendo durante el día y que no nos están ayudando a progresar. Bueno, ahí también es importante que tú puedas identificar cuáles son esas acciones que no nos están ayudando y que no te están permitiendo progresar para que entonces reduzcas el tiempo de inversión en ellas y te enfoques en lo que realmente es importante. Y la tercera forma o estrategia para poder enfocarnos en lo que es prioritario y avanzar hacia los resultados que queremos, pues es tener un entorno ordenado. Y acá cuando te hablo del entorno es prácticamente comenzar desde tu calendario. Si tu agenda se ve desordenada o simplemente no sabes cuáles son las reuniones que vas a tener y vas de aquí para allá o simplemente empiezas de forma desordenada de, bueno, déjame ver correos electrónicos, pero de repente me pongo a contestar mensajes y estás saltando de una actividad a otra durante el día, eso te resta enfoque y claridad. Por esa razón, si tú puedes organizar qué es lo que vas a hacer o cómo idealmente vas a organizar esas actividades durante el día, pues eso le va a dar claridad a tu calendario y eso va a hacer que te sientas con una mente ordenada y tranquila. Por supuesto que eso favorece el enfoque. Ahora, acá no nada más es el calendario, también el celular. En ocasiones los dispositivos son muy buenos porque nos permiten consultar cosas de forma rápida, pero en ocasiones son una fuente de distracción. Así que si tu celular te está causando demasiadas distracciones porque las notificaciones están encendidas o simplemente porque recibes mensajes todo el tiempo, bueno, acá es importante que lo puedas poner en modo silencio, que lo puedas tal cual meter en un cajón mientras estás aprovechando las reuniones o mientras estás haciendo el trabajo de calidad que requiere de tu concentración. Bueno, claro que eso te va a ayudar bastante porque te va a permitir enfocarte en lo que es importante y prioritario. Y por último, además del calendario y el celular, también importa tener un entorno limpio y eso es en general en donde estás llevando a cabo tu actividad laboral o simplemente en donde te mueves, tu espacio de trabajo, tu oficina, el lugar si estás haciendo home office o el lugar simplemente en donde pasas la mayor parte del tiempo. Es importante que esté ordenado, que esté limpio, que tengas a la mano todas las cosas que necesitas para poder llevar a cabo las actividades que son prioritarias. De lo contrario, si estás en un lugar que está todo desordenado, hay papeles por aquí o documentos por otro lado, o en la oficina simplemente hay muchísimo ruido, entran personas, salen personas, te piden reuniones, de repente llegan así nada más sin previo aviso. Bueno, si no hay una organización, eso va a dificultar tu enfoque y concentración. Así que en la medida de lo posible y si las características de tu actividad te lo permiten, es importante que tú puedas darte tus habilidades y colocar estrategias que te ayuden a tener un mejor enfoque para que te puedas concentrar haciendo todas aquellas actividades que son importantes. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esas son tres diferentes estrategias o formas que puedes implementar para mejorar tu enfoque, para aprender a priorizar tal cual el día, pero al mismo tiempo cuando lo replicas, ese mismo conocimiento te va a ayudar a priorizar el mes, el año y la vida en general. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.